Sí, buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. Como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, estamos aquí acompañándolos con temas muy interesantes, temas de actualidad. En esta ocasión hablaremos sobre el diseño de currícula para educación superior, un tema muy importante, dado que nuestro país, por las calificaciones de la OCDE, pues andamos bajos en varios temas, ¿verdad? Licenciada Carolina Crowley Rebaté es mexicana, ¿verdad? Y cuenta con la licenciatura en Pedagogía y la maestría en Educación. Actualmente es doctorante de Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. Su experiencia en el campo de la pedagogía cumple más de 30 años. Se ha desempeñado tanto en el sector público como el privado, realizando siempre actividades que atañen al fenómeno educativo en diferentes niveles y contextos. Ha sido responsable, entre otras cosas, de la elaboración e implementación de programas educativos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Fue directora general de una escuela primaria, ha sido titular de grupos en diferentes niveles del sistema de educación básica. Escribió durante 2 años las unidades didácticas con enfoque por competencias en revistas educativas. Se ha trabajado por más de 10 años como docente en la Facultad de Pedagogía y Psicología de la Universidad Intercontinental, impartiendo diferentes cátedras relacionadas con la didáctica. También ha participado y es especialista en el diseño de diversos talleres para la capacitación de docentes en diferentes niveles educativos. Ha sido asesora pedagógica para el diseño del modelo educativo de la nueva unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma. Reciente, ¿verdad? Actualmente se desempeña como investigadora educativa y colaboradora en el proyecto de desempeño docente y su evaluación en el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Pues un tema bastante importante, interesante, si queremos que nuestro país o un país o una sociedad tenga o aspire a ser productivo, a tener miras altas, ¿verdad?, en lo que se refiere primero en educación básica, en educación media, en educación superior, postsuperior, y para eso pues necesitamos saber de qué manera se diseña un currículo, un programa de estudios, como muchos lo conocen, y de qué manera empieza toda esta teoría o esta técnica para el diseño de ese currículum. ¿Cuáles son los antecedentes, Carolina, de todo esto? ¿Podrías platicarnos? Claro que sí, Marco, con mucho gusto. Como bien dices tú, parece ser que hay que mirar estos aspectos del currículum de nuestro país. Y bueno, yo, como bien lo dijiste, en la experiencia que tengo, quisiera como tratar de hacer esto muy didáctico, ¿no? Entonces, quiero comentarles, antes que nada, que los temas del estudio curricular en nuestro país son temas que todavía no terminan de cuajar correctamente. No sé si se deba a que conceptualizar el término es un punto difícil, un punto complicado, y les voy a platicar una experiencia anecdótica, ¿no? Muy bien. Como docente de la materia de diseño curricular, me topaba con alumnas que iban entre séptimo, casi octavo semestre, que de repente venían en su mapa curricular que iban a llevar una materia llamada diseño curricular. Y el primer día de clases entraban a mi salón y lo primero que yo les preguntaba era, bueno, ¿y qué esperan aprender, ¿no? en esta clase? Y adivinen qué, lo primero que me decían era, nos vas a enseñar a hacer nuestro currículum vitae para conseguir trabajo. Esto es muy importante y es significativo, porque nos habla de que, a pesar de que estamos escuchando el término cada día más en los medios, en las escuelas, de repente nos topamos con que llegamos a una institución educativa y vemos una oficina que dice Oficina de Innovación Curricular, ¿no? O de repente la Secretaría de Educación Pública saca un programa que se llama Adecuaciones Curriculares. De repente oímos hablar de teoría curricular, de evaluación curricular, de diseño curricular. Bueno, esto nos habla de que cada día más nos tenemos que relacionar con este término. Y creo que para poder trabajarlo tenemos que empezar por comprender su conceptualización, tratar de entender qué significa esta cuestión, de dónde viene, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, trayendo un poquito una imagen de qué podría ser un currículum. Yo lo dibujaría exactamente como un puente. Los que son ingenieros me pueden entender muy bien, ¿no? O sea, si tuvieran que construir un puente entre dos puntos, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Estoy segura que la persona o el ingeniero que lo tenga que construir tiene que conocer los dos extremos perfectamente bien para poder, en su dado, diseñar el puente que pueda sostener todo lo demás, ¿no? Claro. O sea, el peso, la carga, la cantidad de vehículos que van a transitar, etcétera, etcétera. Entonces, si nos quedamos con esta idea de que cuando estamos en el terreno de los estudios curriculares, podemos traer a nuestra mente la imagen de una construcción de un puente, entonces parecería ser que una de las principales labores o funciones que tiene un currículum es la mediación. Y efectivamente, es la mediación de una idea educativa, de una teoría educativa que queremos bajar a la realidad. Esos serían nuestros dos grandes extremos, ¿no? Muy bien. Y dentro de estos extremos, pues hay que planear a ver a lo mejor un puente que vaya todo curvo o a lo según mejor, las necesidades, digamos. Según las es un traje hecho a la medida. Es un traje hecho perfecto. a la medida. Ahora, Así obviamente, tú me dirás, Carolina, que no es lo mismo un currículum para educación básica, media, superior o doctorado, postdoctorado, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país en donde finalmente tenemos, bueno, la Constitución lo dice, la educación es laica, es gratuita. Y obligatoria hasta cierto nivel. Obligatoria ya hasta educación media superior. Exactamente. Entonces, recientemente. Sí, así es. Se espera una cobertura en el 2022. ¿Del 100%? Del 100%. Muy bien. Entonces, eso sí es un trabajo arduo, ¿no? Oye, pero en un país que se supone hasta hace pocos años teníamos un promedio educativo de 6º grado, algo así, ¿esto nos ayudará? Yo creo que si nos preocupamos por dos cosas, o sea, no solamente por la cantidad, sino también por la calidad. Eso es. Porque de nada te sirve llegar muchos y saber poco, ¿no? Sí, sí, ¿De sí. qué sirve aumentar los números? Calidad y no cantidad. No, tenemos que caminar con estos dos elementos de la mano, tanto la cantidad como la calidad. Esa proyección que mencionas al 2025, vamos a suponer. 2022. 22. Si no me equivoco, ¿no? Estoy en dudos, no sé si es 2020 o 2022, pero creo que es 2022. Pero de cualquier manera son menos de 10 años, ¿verdad? Claro. Entonces es un trabajo bastante arduo. Significa casi duplicar la atención de la demanda en educación media superior. Y esto empieza por la infraestructura, la formación de docentes, todo el esquema, ¿no? Absolutamente. Empieza por entrarnos a los terrenos del diseño curricular. Que no nos podemos salir de ahí en lo más mínimo. Y yo creo que por eso actualmente el término empieza a ser un término que ya se utiliza en todos los medios, ¿no? Oímos, y quiero hacer aquí una precisión porque, por ejemplo, cuando hablamos de currículum, les voy a platicar un poco, sí, sí, sí. Que tendríamos que ver, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Desde cuándo? Yo les voy a decir que cuando yo estudié la licenciatura en pedagogía, yo no llevé ninguna asignatura que se refiriera como tal al estudio curricular. ¿Y en pedagogía? Que es especializado? Y estoy hablando de que soy generación, terminé en el 84. Y bueno, esto nos habla de que pues, llevamos didácticas y didácticas especiales y microenseñanza y todo este tipo. Pero el diseño curricular como tal no quiere decir que no existiera, porque bueno, nos podemos remitir, inclusive tiene más de 100 años existiendo, pero cómo lo hemos ido adoptando es... O se daba por hecho, como que se daba por hecho un poquito, ¿no? Digamos que la educación existe desde que el hombre nace, ¿no? Nace con él, tal cual. Aunque van ciertas variantes, porque ahí empezamos a tener una educación intencionada. Entonces eso hace diferencia con una educación de chiripada, ¿no? Que a veces ocurre. Claro. Pero si nos vamos, por ejemplo, etimológicamente a tratar de ver, bueno, ¿y qué quiere decir la palabra
currículo, Sí. pues vamos a ver que proviene del latín, proviene del verbo curro, que significa carrera, y van a ver qué simpático es esto, porque precisamente cuando hablamos de un currículum vitae, que es una palabra que se relaciona con todos los que con la hemos vida, empleado, ¿verdad? con la vida, es la carrera de la vida, Sí, exacto. ¿no? Y también, bueno, de alguna forma, cuando estamos hablando de un currículo en una escuela, estamos hablando de la carrera que se estudia. Y no sé si podamos hacer esta cuestión cuando yo le pregunto a alguien, ¿y qué carrera estás estudiando? ¿De dónde sale la palabra carrera? Parecería que aquí hay una relación competencia fuerte, atlética, ¿no? Exactamente, porque precisamente en la antigüedad así se le denominaba a las pistas de atletismo circulares, el currículum. Sí. Entonces vemos cómo de repente nos hacemos de conceptos y no buscamos como de dónde viene, ¿no? No se analizan, digamos. No se analizan. Y bueno, pues finalmente si podemos concluir con esto, que de ahí proviene la palabra de currículum, nos damos cuenta que por ahí más o menos del siglo XVI los jesuitas pues empiezan a tomar este cúmulo de conocimientos y empiezan a hacer cursos académicos, les empiezan a dar una estructura, les empiezan a dar una secuencia, y entonces acabamos teniendo estos elementos cuando hablamos de currículum, que son finalmente la estructura y la secuencia. Eso es. Y finalmente quiero hacer una precisión, porque creo que en lo que he hablado he mencionado la palabra currículum, y luego por ahí también curricular, ¿no? Sí, sí, y entonces lo digo porque mis alumnos me comentaban, bueno, ¿y qué no? Era una pregunta de examen, casi. ¿Qué significaba esto, no? Y bueno, es solamente una cuestión de que hay una palabra que está en latín, que finalmente será la de currículum. El currículo es lo mismo, pero está en español. Y cuando hablamos de currícula, estamos utilizando el plural. Entonces, esto es para que podamos también adentrarnos más en... Eso es muy importante. Primero definir el tema para poder ya hablar más de él. Muy bien. También por otro lado podemos ver que si revisamos estas cuestiones que tienen que ver con la escuela, con una institución escolar, con una educación intencionada, nos podemos dar cuenta que hay dos grandes tradiciones, ¿no? La anglosajona y la europea. Y entonces, de repente encontramos que en la tradición anglosajona la palabra currículo es muy común, curriculum, ¿no? Finalmente. Y la palabra didáctica como que nos suena más a una tradición europea. Y entonces de repente nos encontramos que hay términos que a veces se usaban antes, o sea, yo llevaba didácticas, pero de alguna forma esas didácticas que veían solamente en ese entonces, ¿no? Así lo trabajamos nosotros, como los procesos de enseñanza, aprendizaje, las técnicas que tenías que utilizar, parecía solamente enmarcar eso. De repente se abría el panorama. Para puntualizar, cuando dices anglosajón, ¿estás hablando de Reino Unido? Reino Unido, estamos hablando también de Estados Unidos. Estamos hablando de países de habla inglés. Básicamente. Y europeo, digamos, el continente. Correcto. Así es. Bien. Más que nada. Y la idea es que podría llegar a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo la didáctica es didáctica y deja de ser currículo? ¿Y cuándo el currículo es didáctica? Yo creo que hoy están completamente compenetradas las dos cosas. O sea, ya no hay son como una complementarias, fracción, ¿no? Ni siquiera complementarias. No hay una frontera. Tienen que interactuar. Correcto. Yo creo que esa es la nueva visión, esa es la visión por la cual hoy estudiar el currículo te permite ver una totalidad. Eso es. Ya no estás viendo el arbolito, estás viendo el bosque. Ya no ¿verdad? estás viendo la técnica de enseñanza A, B, C. No. Eso es un proyecto. Es un proyecto, ¿no? De enseñanza. Así es, totalmente. Eso es. Y bueno, pues entonces, finalmente, para poder hablar del currículo, el punto número 1 es que tenemos que estar en un escenario en el que tengamos la idea de una educación intencionada.
Sí, tiene que haber una intención. Yo quiero educar tienes para. un objetivo. Hay un objetivo. Sí. Quiero educar para. Claro. Y este educar para tiene que tener un plan, tiene que tener Ujú. metas claras y tiene que regirse por principios pedagógicos. Y un procedimiento. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. O sea, y cuando entramos a esta cuestión de los principios pedagógicos, entonces nos podríamos encontrar con modelos pedagógicos. ¿Entramos a técnicas de enseñanza? No, A ver, entramos a conceptos de lo que es educar. vamos. Ok, ¿Qué entendemos por el concepto de educar? ya. Entonces, cuando estamos entrando en, por ejemplo, en este concepto, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿no? Bueno, a una persona que tenga un modelo educativo basado en el conductismo, por ejemplo, en donde piense que el aprendizaje es igual a una respuesta, su idea de plan, intención, metodología que utiliza va a ser muy diferente al de una persona que a lo mejor está en un ámbito constructivista Ujú. y le preguntamos, para ti, ¿qué es aprender? Y nos va a decir, el aprendizaje son los procesos que suceden en el interior del individuo. El sujeto finalmente es el que aprende. Dos Y el conceptos resultado diferentes. puede ser no inmediato, se puede dar en Ujú. 3 años. Tú le enseñas algo a un niño ahorita y a lo mejor en 3 años eso que le enseñaste le cayó el 20 y cambia. Son concepciones diferentes de educación. Sí. Y cuando hablamos, o sea, nosotros tenemos que partir precisamente de preguntarnos cuál es la concepción educativa que tenemos. Definitivo. Y a partir de esa concepción educativa que tengamos, entonces poder establecer finalmente, pues, todo lo demás, ¿no? O sea, digamos que son las medidas del traje que vamos a elaborar, las medidas del currículo. Claro. ¿Por qué? Porque las metas, el concepto de desarrollo, las experiencias de aprendizaje, las relaciones maestro-alumno, la metodología de enseñanza, los procesos que se van a vivir, todo va a estar fundamentado en qué entendemos precisamente por este concepto que es educar. Y ahí entramos a un terreno filosófico. Ahora, antes de entrar a ese terreno filosófico, ¿podríamos definir una diferencia o cuál es la frontera entre educar o informar o enseñar? Bueno, aquí estamos en otra cuestión, ¿no? O sea, finalmente, yo Sí. creo que cuando alguien educa, tiene que ser un acto consciente, Ya, muy consciente, sí. tanto para el que está educando Ujú. como para el que está aprendiendo o Claro. está siendo educado. Si se logra llegar a esos niveles de conciencia, estamos hablando de una educación. Si estamos repitiendo cosas, Enseñanza, no, yo diría información. información. Te estoy dando información, o sea, Ok. punto, te doy información y igual entra Y por tú aquí, por haz acá. lo que quieras No con cobras ella. conciencia de lo que quieras con ella. Haz, reflexiona, no reflexiona. Es decir, para mí ese sería como que el límite entre La decir, diferencia. ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un docente está muy preocupado por cubrir su programa, porque es un programa muy amplio? Entonces la preocupación le gana, ¿no? Porque tengo que acabar el tema A, B, C, D. Ujú. Yo ya voy en el tema C y mis alumnos no sé en qué tema van, pero yo voy en el tema C. Es decir, realmente creo que estamos en un plano más de tipo Informativo. ¿no? Ya. En ese caso, ¿no? Cuando yo digo que habría que preguntarnos o sea, el currículo, lo que pasa es que el currículo, la palabra, para mí, así se lo explicaba a mis alumnos, que la palabra currículo para mí tiene movimiento, es una palabra dinámica, es una palabra que implica cada una de sus letras por separado, pero a la vez todas las letras juntas. Entonces, poder comprender esto es, puedo hablar del currículo nacional de mi país, puedo hablar del currículo de una escuela o de un nivel educativo, puedo hablar del currículo de
de un salón de clases, de una asignatura, de una materia, de un día de clases. Es decir, cuando nosotros comprendemos la dimensión de esta palabra, el concepto que tiene, pues estamos abordando el todo. Estamos tratando de verlo desde una mirada, desde una visión compleja, total, ¿no? Eso, ahí regresamos un poco a lo que comentabas al principio. O sea, es el camino, es la carrera, ¿no? Lo que tienes que hacer para el objetivo de hoy, de mañana, de 100 años, de 40 años, etcétera, ¿no? Claro, la diferencia es que es tan complejo que también venimos de una tradición positivista que nos enseñó que una manera de aprender era desmenuzando el pollo lo más que se pudiera. Entonces, a veces nos convertimos en personas demasiado simplistas. Entonces, teníamos que desagregar, desagregar las realidades para poder comprenderlas. Ese concepto es el que introdujo a México Gabino Barreda, ¿no? ¿O algo así? Bueno, por las secundarias finalmente, ¿no? Okay. La verdad que no sabría decirlo. El positivismo en México. Bueno, el positivismo, pero vamos, yo no creo que él sea el que... Introductor. Podrá haber sido uno de los... Introductores en México, digamos. Claro. Okay. Ajá, y al positivismo estamos entendiéndolo como esa idea de que el afán por tratar de comprender todo, de dominar la ciencia, de tener ese conocimiento exacto que podamos probar. Entonces, por supuesto, parecería ser que todo lo que aprendíamos lo teníamos que desagregar. Y entonces el problema era que después de desagregarlo, ¿cómo lo volvíamos a unir? ¿No? Había personas que se quedaban en el conocimiento de las letras del abecedario, y no podían pasar la unidad de la palabra, sí, porque así se empezaba. Y entonces vuelvo a lo mismo, en educación también ha sido así. En educación se han desagregado demasiado los eventos. Entonces vemos una técnica, a lo mejor educativa, desagregada de un contexto real, desagregada de una necesidad, de una realidad real. Y entonces vamos, o sea, hablando de la educación superior, no se puede pensar en un currículo si no se tiene un proyecto y una idea global. No se puede ir con pedacitos. Es peligroso eso. Nos podemos perder. Es muy fácil que te pierdas en esa carrera. Yo he escuchado a muchos niños que dicen, oye, estoy estudiando esto en matemáticas, esto en química, y dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué va a servir? ¿No? Ahí está el elemento del trabajo curricular. No me va a dejar mentir, pero ¿cuántas veces no nos pasa como docentes que llegamos, impartimos nuestra asignatura? Sabemos que nuestros alumnos en un día tienen 7 docentes, desde secundaria, ¿no? 7 docentes. Si yo juntara esos 7 docentes en un día y les preguntara, ¿qué enseñaron hoy? ¿Y cuál era el objetivo que estaban persiguiendo? Nos vamos a llevar una sorpresa, porque le puedo asegurar, Marco, que uno no sabe lo que está enseñando el otro y el otro no sabe lo que sabe el otro. Ese es el nivel de desagregación. Y el problema está en que esos chicos, pues a ver qué diablos quieren conmigo, ¿no? Hay que adivinar. Entonces yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos, por lo menos en esa idea, porque se tendría una idea clara de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. ¿No? Pero la verdad es que muchos de nuestros alumnos se quedan en el camino precisamente por lo que le acaban de decir. No entiendo como cuál es la intención. Un currículum, el diseño de un currículum bien establecido tendría que tener esa respuesta. Estás aprendiendo por esto. Y platicando esto, yo creo que es uno de los aspectos, ¿no? Es decirles, bueno, efectivamente, una de las cuestiones más complejas en el currículo es que siempre es cambiante, porque la realidad cambia, porque como se educaban nuestros padres, nos están educando nuestros hijos. Los mismos instrumentos. Los instrumentos que utilizan, bueno, la información. Aunque todavía tenemos muchos conceptos que siguen jugando en el aire, ¿no?
de la sangre con letra, ¿qué? La letra con sangre. Ya, esas Sí, son cosas horribles, sí, ¿no? sí, pero, sí. pero en fin, todavía hay conceptos que siguen vigentes, ¿no? Claro. Que sucedieron hace mucho tiempo. Así es. Pero, en fin, algo que es importante entender es que un currículum es algo que cambia y se transforma. Ujú. Y para muestra basta un botón. Si usted busca, si tú buscas, perdón Marco, si tú buscas, por ejemplo, la definición de currículum, te vas a encontrar que desde 1918, cuando un señor llamado Bobbitt fue el primero, se le considera como el padre del currículo, trató de definir lo que era el currículo. Y hacemos un recorrido, vamos a encontrar cuántas les gusta, por lo menos más de 40 definiciones. En estas 40 definiciones podemos ir viendo diferentes tradiciones, ¿no? En donde en algunas el currículo estaba dirigido hacia los contenidos. O sea, vamos a preocuparnos por los contenidos que estamos enseñando, entonces el currículum es igual a los planes de estudio que se están elaborando. Es más, tú empezaste con esa palabra. Planes de estudio. Claro, un currículum es un plan de estudio. Uh-huh. Bueno, no. Ahí Okay. estaría, yo diría sí y no. Sí es y no es. Sí. A eso me refiero al tener esta comprensión general. Exactamente. ¿No? Sí, yo lo mencioné precisamente para que el público, que no estamos familiarizados con el tema, más o menos supiera por dónde íbamos. Claro. Pero ahorita es muy oportuno tu puntualización. Claro, claro. Así es. Y luego también en estas definiciones podemos encontrar que empezó a haber una tendencia porque no eran los contenidos, sino eran los procesos. Eso lo es importante, ¿no? Lo que estaba ocurriendo aquí adentro. Entonces empezamos a tener el currículum. Se los voy a poner bien gráfico. Hubo una época en donde los maestros de matemáticas calificaban así. Bueno, por lo menos a mí me tocó. No quiero generalizar, por favor, y mil disculpas por esto, ¿no? Sí. Pero en lo personal a mí me tocó. Yo podía tener mal el procedimiento y viene el resultado y mi maestro me ponía palomita, porque lo que importaba era el resultado, ¿de acuerdo? Sí. Eso, todos nos íbamos a checar que el resultado fuera lo que estaba funcionando. Claro. Entonces, El procedimiento pasaba a otro plano. quién sabe cómo llegaste y lo copiaste, le Ujú. pusiste, le inventaste, pero la respuesta es correcta. Claro, estábamos en esta idea en donde tu resultado es lo que importa, no me Ujú. importa cómo llegues. Luego teníamos otro momento en El donde otro los extremo, el maestros, otro en extremo. donde los maestros te ponían Un porcentaje un para el porcentaje procedimiento. y un otro porcentaje para el resultado. Sí, porque a ¿no? lo mejor el procedimiento iba más o menos bien, una operación Y lo salió que- mal y el claro, resultado y ya. entonces el maestro decía, bueno, ¿cómo te voy a calificar? Ujú. Pues el procedimiento lo hiciste bien, pero híjoles, cuando pusiste el resultado, mira, una operación y adiós. discalculia por Sí. ahí y pusiste el 2 en vez del, o el 4 en vez del 7, y entonces, pero te lo ponían bien, Exacto. porque lo importante Sí. o el énfasis era el procedimiento. O si ese valía un punto, te tenían punto 8. Punto 8. ¿No? Entonces estamos Sí. medio bien. Medio bien. O sea, vamos, claro, y entonces lo que sucede es que nosotros transitamos por estas ideologías, por estas formas de enseñar, por estos paradigmas que estaban acompañados de la currícula, por supuesto. Y llegamos ahora a un momento en que, señores, espérenme, las dos cosas importan. El procedimiento tiene que estar bien y el resultado tiene que estar bien, porque esa es la exigencia actual. Exactamente, pero hay otra, fíjate, en algunas escuelas y unos compañeros me han dicho que ya ves que hay exámenes de esos de sí, no, ¿verdad? Que el no sé también vale. El no sé. Si pone no sé, vale, y algunos lo califican como ser honesto. Bueno, honestamente no Pero, sé. a ver, La honestidad. ahí no se califica el conocimiento, se califica la honestidad, y eso es otra Exactamente. dimensión diferente, y tenemos que aprender, o sea, si yo le pregunto 2 más 2, y quiero saber el resultado, y quiero saber si sabe, o sea, quiero saber si sabe el número 4 o no lo sabe. Entonces, No te si me sirve pone mucho. no me sirve mucho que No me te ponga sirve no mucho, sé. claro, Eso claro, no me claro, sirve. claro. Eso es otra dimensión Así completamente es. diferente.
ahí será para una prueba de honestidad, seguramente sí podría funcionar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese entendido de que tenemos que comprender que detrás de cada opción curricular subyace un tipo de sociedad. Yo lo voy a decir porque yo digo que nosotros somos hijos del currículo, definitivamente. Sí. La manera en la que nos enseñan, la manera en la que nos formamos, en la institución en donde nos educaron. Todo. Piénsenlo un poco, ¿no? Es un contexto, los del ¿no? Politécnico, los de la UNAM, los de la UAM, es decir, hay algo, hay una identidad, y esa identidad también está dentro del currículo. Claro. Definitivamente. Sí. Entonces, una vez platicando más o menos con... No puedes descontextualizarte como ser humano. No, definitivamente. Eso es un hecho, ¿no? Es un hecho que definitivamente no es imposible. Sí. Entonces, más o menos continuando con esto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, verdad? ¿Con tiempo? No hay problema, sí. Yo te digo. Cuando nos enfrentamos finalmente a lo que vendría siendo el diseño de un currículo, para mí lo que tendríamos que hacer principalmente, antes que nada, es adentrarnos a la planeación. Para empezar, un buen currículo. Miren, antes, por supuesto, antes uno decía, voy a poner una escuela. No importaba, podías haber estudiado o no estudiado, como que las cosas ya estaban hechas. Y uno sabía que en una escuela llegaba y ya sabíamos las materias, porque por supuesto tenemos un país en donde se elabora una currícula oficial. Exacto. Sí. Con la intención de homogeneizar, la intención de darle las mismas oportunidades a todos, de ser un país democrático, no tanto como homogeneizar, sino más bien una oportunidad de ser un país democrático, en la que pues se les dan las mismas oportunidades, ¿no? A todo el mundo. A todo el mundo. Ahora nada más que hay que darle las mismas posibilidades a todo el mundo para que todo el mundo las aproveche igual, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Ahí empiezan claro, los entonces problemas. hay que hacer adecuaciones curriculares. Claro, correcto. Ahí viene la palabra, por supuesto. Porque el medio del DF no es el mismo que el de Chihuahua, claro, que el de Cancún, Entonces, si de verdad estamos en esta tesitura de un país democrático, perfecto. Estoy dando lo mismo, pero adecuándolo a tus posibilidades. Matizado, digamos. Y eso se llama adecuación curricular. Correcto. ¿No? Sí, porque es muy cierto. A lo mejor un joven, un niño, un estudiante de tal lugar no entienda un concepto que se utiliza en el otro. Claro, para entonces, empezar, ¿no? Simple y sencillamente tengo que hacer, mis libros de texto también pueden ser en braille. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Y cuáles son los principales problemas que se encuentran? ¿Es eso? Yo creo que es a lo mejor la falta de un ejercicio de planeación a conciencia. Eso es. Con una visión compleja en el sentido de, no difícil, sino en el sentido de tratar de comprenderlo en la interacción con muchas otras cosas, ¿no? Con la política, con la economía, con los elementos sociales, poder comprender esto. Entonces, si nosotros pensamos en que el punto número 1 es sentarnos a planear, en serio, voy a retomar algo que de Villarreal en 1974, cuando se inicia la UAM Xochimilco. Hay un documento que se conoce como el documento Villarreal, y él hace aquí una precisión, y la verdad que me gusta mucho. Él dice que planear es un acto de inteligencia, cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción y desentrañar los mejores medios para alcanzarlos. Oye, me acabas de describir ingeniería. Exacto. El currículo es la ingeniería de la educación, yo siempre lo he dicho. Sí. Siempre lo he dicho. Sí. Por eso también empecé hablando de este puente. Es que es eso. Nada más que la diferencia es que
si ustedes como ingenieros doblan un fierrito, le pueden dar de masazos para enderezarlo. Nosotros no podemos hacer eso con los seres humanos. Claro. Entonces la tarea, digo, no por otra cosa, No, pero no, la tarea es una claro. tarea muy delicada. Muy delicada. Muy delicada, ¿no? Así es. Entonces, esta idea de planear, de pensar que independientemente de que nos llegue la currícula de la Secretaría de Educación Pública para primero, segundo, tercero, lo que sea, es una currícula que nos tenemos que sentar a estudiarla, a planearla. La tendencia actual es tratar de hacer sujetos que se responsabilicen cada día más de sus propios trayectos curriculares. Porque, vamos, por decir algo, el hecho de que una persona tenga la habilidad de poder decir, yo tengo este menú en ingeniería, tengo este menú de asignaturas, y yo quiero ser un ingeniero con estas características. Y para estas características, es decir, nos vamos a terminar convirtiendo en diseñadores curriculares. Fíjate que tienes toda la razón. Cuando yo a veces platico con jóvenes, pues, digo, güey, es que tienen que tener un proyecto de vida, jóvenes. Y aquí viene un poquito con eso, claro, ¿no? pero Dentro de 10 años, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Dentro de 20, ¿qué? Dentro de 2 años. Y esto va muy ligado con lo que tú mencionas. claro, pero Con objetivos. hay una sociedad que está cambiando. Sí. Hay una sociedad en donde la única razón para estudiar una profesión no es solamente que alguien me emplee. Claro. Ya no es la única. Hay una gama muy amplia. Hay una gama. Ya no Sí, abrimos el periódico sí. para ver a quién solicitan. Sí. No. Ya es. Yo tengo algo que ofrecer. Claro. Porque yo me he preparado en esta formación para ofrecer algo. Y yo quisiera decidir hacia dónde me voy, ¿verdad? Claro, pero para eso habría que cambiar muchas cosas. El paradigma tiene que cambiar. Sí. Tenemos una sociedad que está acostumbrada a que le digan qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo. Falta de liderazgo. Y luego nos preocupamos. Pero estamos de acuerdo que también el currículo forma. Claro. Y esto es lo que estamos formando. Claro. Estamos formando personas que llegan y digan, bueno, ¿y ahora qué materia sigue? Si nosotros nos detenemos, la verdad, y le preguntamos a un chico que está ingresando a la universidad, oye, ¿revisaste tu plan de estudios? ¿Y revisaste el perfil de egreso? ¿Tienes el perfil de ingreso viste la secuencia de las materias? ¿Tienes idea de qué vas a ir logrando cada vez que vayas avanzando? Y cuando salgas, Y ¿de qué vas a ser salgas, capaz? ¿Tienes idea cuál es el concepto de ingeniero, de pedagogo, de psicólogo en el que te vas a meter? Se lo han preguntado. Y todo el mundo dice, yo nada más llegué y pagué la inscripción. Y sí vi la tira de materias y me gustaron. Sí, No. Pero detenerse, es muy importante detenerse un momento a ver qué es lo que vas a hacer para toda tu vida, ¿no? Claro, y tener responsabilidad en eso, ¿no? Claro. Tener la Así de responsabilidad. sencillo. Y por eso precisamente el tema del diseño curricular no solamente en este momento está dirigiéndose hacia las instituciones escolares, sino está ya rebasando y llegando a ser una habilidad que nosotros tenemos que aprender. Así como el ingeniero tiene que aprender a planear muchas cosas, también nosotros tenemos que aprender a planear nuestros trayectos curriculares. Bueno. Lo que ocurre es que, bueno, los planeamos muy tarde, ¿no? Y ya vamos viendo y decimos, bueno, yo creo que para lo que quiero hacer voy a tomar este curso. Y lo vamos buscando, ¿no? Y voy a tomar aquel. Bueno, la tendencia internacional nos dice que cada día vemos más diversidad de profesionistas con características diferentes, dispuestos realmente a ser personas que se puedan distinguir y que puedan llegar con alguien y le puede decir, mira, yo soy ingeniero, él también es ingeniero. Yo soy un ingeniero que te puedo ofrecer A, B, C, D porque me preparé para esto. Porque el medio me lo permitió. El medio me lo puso. Y yo lo tomé. Y yo lo tomé. Y yo lo decidí. Así es. Y entonces es
es otra cuestión, vamos por otra cuestión. Ahora, haciendo un poquito un análisis de país como país, ese diseño curricular no se, digamos, no ha sido una preocupación oficial de primera mano. A lo mejor por eso tenemos resultados que tenemos, porque si esto no existen, dicen por ahí, pero si esto se hubiera previsto de manera diferente, los resultados serían diferentes. Voy a tomar una cita que traigo, que es muy interesante. En el libro de Margarita Panza, que se llama Pedagogía y Currículo, en la página 42, cita a una investigadora llamada Susana Hernández Michel. Y esta investigadora dice, ¿no?, que, le voy a leer textual, de las 13,000 en ese entonces, ¿no?, de las 13,000 asignaturas con nombres diferentes en la UNAM, se integraron los estudios de 2 currículos de bachillerato, 16 carreras técnicas, 51 profesionales, 86 especializaciones, 116 maestrías y 48 de doctorado. 13,000. O sea, de 13,000 asignaturas. Okay. A ver qué ponemos. Eso es como centrarnos en el contenido. Y verlo a la mejor, mira, sí, qué bonito contenido, qué bonitas materias tengo. Es como el maestro que llegue y diga, oiga, ¿me da por favor el contenido de lo que voy a enseñar? Sin comprender la filosofía de la escuela, qué es lo que tiene. Y yo creo que ahí ya nos vamos adentrando a la importancia finalmente que tendría pensar la educación, porque eso es lo que es, cuando nos sentamos a elaborar un currículum, hacer este ejercicio intelectual y comprender finalmente que un modelo curricular, un diseño curricular, debe tener mínimamente 3 elementos. El primero es una orientación filosófica. Esta orientación filosófica es como que a veces no es tan explícita como debería de ser. No es claro. Hay que hacerla muy explícita, porque en esta orientación filosófica es en donde podemos comprender qué tipo de educación es la que nos están ofertando, qué tipo de hombre se pretende formar, con qué se pretende formar, para qué se pretende formar. O sea, es básica. ¿Cómo lo estoy comprendiendo? Y una vez que se tenga clara esta orientación filosófica, bueno, pues entonces veamos ahora una orientación pedagógica, ¿no? Bueno, pues si yo estoy pensando que quiero una educación en donde el sujeto tenga iniciativa, descubra, pruebe, invente, bueno, pues entonces mi orientación pedagógica va a ser, vamos a hacer laboratorios, vamos a hacer talleres, vamos a hacer prácticas, todo tiene que coincidir, tratar de hacerlo coherente. Y a raíz de eso, establecer una estructura curricular que sea coherente con estos 3 elementos, ¿no? Efectivamente, ahora, para entender lo importante que sería esto, es qué tipo de profesional tenemos como resultado, como producto terminado, vamos a llamarlo así, y que ese profesional, aparte de ser profesional en la materia que quieras, es un ciudadano de un país. Por supuesto. Entonces, ahí también puedes diseñar qué tipo de sociedad quieres, ¿verdad? Es un hecho. Y por eso es que yo mencionaba hace un momentito, desde el punto de vista gubernamental o quien tenga que dictar las, digamos, políticas públicas en educación, pues los resultados nos han dicho que se han equivocado. Pues yo creo que ha faltado consistencia, ha faltado continuidad en los proyectos. Creo que tenemos una trayectoria en donde todo el mundo empieza de repente medio forzado, pasa el tiempo y terminamos desacreditando lo que se propone. Entonces, hoy se cuestionan los planes y programas por competencias y quién sabe qué otra cosa va a salir. ¿No? Los docentes están preocupados en ese sentido. Antes se pensaba que había que poner el contenido, hoy se piensa que hay que adelgazar los currículos, ¿no? Y si es bueno y si es malo. Creo que existe la preocupación para poder encontrar de qué manera podemos dar respuesta a la formación de seres humanos
que armonicen con las demandas que tiene nuestra sociedad. Y por eso, cuando nos sentamos a hacer la planeación de un currículum, hay algo que se llaman las fuentes del currículum. Y estas fuentes del currículum, básicamente, son 4. Tenemos una fuente sociocultural, en donde vamos a pensar en qué tipo de organización social queremos, vamos a pensar en qué tipo de valores queremos, valores sociales, qué tipo de desarrollo social estamos esperando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. O sea, si no nos enseñan nunca una cultura del ahorro o una cultura cívica para calcular el CAT, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo no estuvimos sin saber eso, no? Calcular un interés, por ejemplo, en los programas de estudio. Bueno, pues no hay otra forma, no lo vamos a aprender. Y por otro lado tenemos una fuente pedagógica que tiene que ver precisamente con las prácticas educativas, cómo las queremos, cómo queremos esa relación del docente con el alumno. Tú te callas y yo soy la que habla. Es una educación bancaria en donde yo deposito el conocimiento y te doy un examen y ¡pam! Lánzamelo, ¿no? Es decir, hay que cuestionarnos ese tipo de cosas. ¿Qué finalidad tiene? La fuente psicológica para poder entender las características de los sujetos que tenemos. Los chicos de hoy no son los mismos que los de antes, ¿no? De hace 5 años. No, por supuesto. Las demandas son diferentes. Sí. Lo que vivimos es diferente. Así es. ¿No? Entonces hay que también estar presentes de estos. Una fuente epistemológica para estar muy conscientes de la evaluación científica que se está dando. Por ahí alguna vez leí una nota que para hablando del 2020, sí. Bueno, pues el conocimiento se está duplicando cada 74 o cada 72 horas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué enseñamos? Sí. Sí. La obsolescencia es cada vez más Incertidumbre, rápida. lo obsoleto. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que formarnos? Claro. Ya no hay un contenido. Hoy, el que un niño tenga mala letra no es el fin del mundo, ¿no? Porque ya casi no escriben, más que en computadora y en las tablets, ¿no? Sí, Ahora. Sí. Bueno, entonces habría que considerar esto. Y bueno, pensar que un trabajo curricular tiene que ver con un trabajo interdisciplinario, absolutamente, y que el principal problema es entender que un currículum es un plan de estudio solamente. Las dimensiones de un currículum, cuando establecemos un currículum, hablamos del currículum formal, que es el papelito que dice, del currículum real, que es lo que sucede en el salón de clases cuando un maestro toma ese papelito y lo transforma. El currículum oculto, que es el pensar de ese mismo maestro, de esa misma institución que por acá se cuela, que no está escrito y que va dirigiendo también. Un currículum nulo, en donde hay cosas que no enseñamos, como por ejemplo calcular el interés en una compra a crédito, ¿no? Si es compuesto, si es simple, bla, 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 etcétera. No lo enseñamos, pues, también forma eso, forma personas que no saben hacer eso, y también es educar. Cuestiones extracurriculares, es decir, hay muchas dimensiones, y cuando estamos entendiendo un currículum, no solamente es el contenido, también es la experiencia que se vive en el salón de clases, ¿no? Es precisamente toda la planeación, es entenderlo desde esta forma. Pues muy bien, o sea, nos has ilustrado muy ampliamente y muy claramente de lo que es el diseño de un currículo, y de esta manera pues nos queda más claro la importancia que tiene para la formación integral de un ser humano y un producto, como mencionábamos, que aparte de que sea un profesional útil a la sociedad con su trabajo, también lo sea desde el punto de vista humano, ¿verdad? Por supuesto. Y recordar que un currículum no se puede terminar
descontextualizándose de la posición que se tiene sobre el mismo, ¿no? Claro. Entonces, eso es un hecho. Pues maestra en educación Carolina Crowley, te agradecemos mucho tu participación, tus conceptos, lo que aprendimos en este corto tiempo de todo lo que nos explicaste. Quisiéramos invitarte a otro programa, porque como que quedamos cortos en algunos temas. Y yo te invitaría, no lo hemos platicado, a lo mejor te tomo de sorpresa, pero bueno, así deben ser las invitaciones. A nosotros nos interesa mucho qué va a suceder en un Congreso Nacional Politécnico, porque pues es una diversidad de carreras en nuestro querido instituto. Así es. Y pues cada quien tiene un concepto de lo que debería ser su carrera, y a lo mejor eso es lo que nos llevó a la crisis que ya todo el mundo sabemos a la que llegamos. Y a lo mejor el Congreso es la oportunidad para poder caminar hacia algo más sensato y certero. Por supuesto. Pero para eso todo mundo requerimos de información. Lo que tú nos dijiste ahorita es muy importante. Pero a lo mejor yo te podría comentar e invitar a que nos pudieras hablar la próxima ocasión, si es que tú aceptas obviamente, de las 3 áreas del conocimiento que se imparten en el Politécnico, que son muy digamos, diferentes unas de otras, Claro. que son las ciencias exactas, ingenierías, las médico-biológicas y las otras que son las administrativas. Uy, a lo mejor no son mi tema, la verdad. A lo mejor no. Bueno, vamos, se podría hacer una revisión, a lo mejor con otra persona que es especialista en esos temas, Claro. como tal, ¿no? Y pero líneas generales, líneas generales. Yo creo que si compartimos esto, sería muy interesante poder hacer una mesa. Exacto. Una mesa en donde se pudieran exponer como estas ideas y entenderlo. Yo creo que lo más importante es pensar que hay muchas cosas que se pueden rescatar. Sí. Rescatarlas. O Correcto. sea, no sí, no es borrón jamás. Sí. Rescatar lo rescatable. Lo rescatable, por Ajá. supuesto. Y para mí, esta crisis, si la podemos llamar así, Es pues, oportunidad de cambio. como los chinos, oportunidad de cambio. Sí, ¿no? definitivo. Y es una buena oportunidad. Por eso lo que que hacemos aquí es informar. No formamos, pero tratamos de informar. Y el informar a veces te forma criterios, que eso es lo más importante. Por supuesto. Porque no somos ni maestros, ni mucho menos, simplemente difundimos información. Sí. Entonces, Carolina, pues te agradecemos. Gracias. Ante este documento, tu participación. Muy bien. Aquí está firmado por nuestra directora general, Claro. la licenciada María Elena Miranda de la Lama, y tu servidor Marco Antonio Méndez Cuevas, como conductor y presidente del Consejo Nacional de Egresados del Politécnico. Muchísimas gracias, Marco. Y ya nos estábamos poniendo de acuerdo para ver cuándo podemos hacer esta mesa redonda. Claro. No importa el tiempo, podemos grabar, podemos pasarlo por segmentos. Claro. Tú nos dirás si es necesario. Ok, claro. Te agradecemos mucho Muchas tu gracias. participación y Hasta luego. a todos buenas noches, que descansen y nos veremos por aquí la próxima semana de 8 a 9 en Profesionistas por el Progreso. Muchas gracias.